Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos aquí llevando adelante este estudio que hemos denominado En Busca de Pródigos. Estamos hablando de la disciplina en la iglesia. Qué importante tema y que muchas veces no es considerado. En nuestro último estudio estuvimos viendo el producto, lo que se produce con la disciplina. Y vimos cuáles eran las evidencias bíblicas del arrepentimiento. Estuvimos haciendo una comparación entre un remordimiento temporal y un arrepentimiento genuino. Ahora, déjeme preguntarme, ¿no debemos perdonar a todo el mundo más allá de un arrepentimiento genuino o no? Muchos de nosotros pensamos eso. Tenemos que perdonar a todos, no importa si se arrepintió o no. Muchas veces, una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Pedro es mal interpretada y mal aplicada. Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Allí leemos esta porción de la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Recuerda ese pasaje seguramente. La gente toma este pasaje y crea un sentimentalismo subjetivo. Como resultado, muchos creyentes en la actualidad han perdonado a todo el planeta, pero están errados al tratar de revelar alguna forma de amor incondicional y perdón. El problema está en perdonar a un creyente desafiante que no se quiere arrepentir y ni siquiera ha pedido que lo perdonen. Estas personas se hacen de la vista gorda con otra declaración de Jesús cuando dijo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, dice Lucas 17:3. La mayoría de las iglesias en la actualidad dicen: bueno, perdonémosle y no nos preocupemos más. No le dejemos fuera de la iglesia, va a hacer esto mucho peor. Así que terminan pasando por alto el pecado y rehusándose a confrontar al pecador. Estas personas creen que el amor incondicional significa que uno nunca debe lidiar con juicio o hacer rendir cuentas a alguien por su comportamiento pecaminoso. ¿Sabe? Jesucristo dijo claramente: si se arrepintiere, perdónale. Pero el perdón viene después del arrepentimiento, ¿se da cuenta? Sin arrepentimiento no podemos perdonar al hermano en pecado y actuar como si no hubiera pasado nada. Cuando Pedro le hizo esta pregunta al Señor, él pudo haberse referido a un hermano que pecó, pero luego se arrepintió y pidió perdón. Su pregunta se podría amplificar y parafrasear de la siguiente manera: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí y se arrepiente pidiendo perdón? La respuesta del Señor es simple: perdónalo todas las veces que él se arrepienta y pida perdón, aun si lo hace 490 veces. Estamos parafraseando este pasaje que hemos leído anteriormente en Mateo 18, versículos 21 y 22. Ahora, déjeme pensar en cuáles son los beneficios de la disciplina en la iglesia. Si usted aplica la disciplina en su iglesia, ¿cuáles van a ser los beneficios que va a tener? En primer lugar, tome nota por favor. El honor del nombre de Dios es promovido. Un Dios santo debe ser introducido al mundo con personas que busquen una vida santa, como dice Primera de Pedro 2:9. Una iglesia auténtica y genuina no está comprendida por creyentes que jamás han pecado, sino que está compuesta de creyentes que pecan y se arrepienten. La disciplina está reservada para aquellos que no están dispuestos a arrepentirse y regresar a una posición de representar a un Dios santo. El pecado de esa persona, entonces, pasa a ser público, desacreditando así la reputación del nombre de Dios. Cuando la iglesia confronta el pecado, está protegiendo ante todo
la reputación de Dios. ¿Escuchó bien? Cuando su iglesia está confrontando el pecado, está protegiendo sobre todo la reputación de Dios. Dice Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16 de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Acabo de leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Ahora bien, uno de los beneficios es el honor del nombre de Dios que es promovido, pero en segundo lugar, otro beneficio de la disciplina en la iglesia, escuche bien y tome nota, es que la integridad de la iglesia es preservada. Hay un descubrimiento interesante aquí en la actitud comunal para con la iglesia que confronta el pecado de una manera bíblica. La iglesia se gana el respeto del mundo. Si bien muchas veces es evitada y hasta ridiculizada, la verdadera iglesia es respetada en los corazones de aquellos que se fijan en el estándar de santidad adoptado por la comunidad de creyentes. Por otro lado, la iglesia que ignora el pecado y rechaza hacer las cosas como debe ser, va a perder credibilidad a los ojos del mundo, que intuitivamente sabe lo que está bien y lo que está mal, como dice Romanos 2:14. La mayoría de las iglesias del movimiento, iglesias de crecimiento y de iglesias que dicen ser sensibles al perdido, están cediendo grandemente en estos temas para que la gente esté cómoda con el pecado. Los pastores han decidido abandonar palabras como pecado, infierno y juicio. ¿Sabe? El resultado final es un evangelio devaluado y una iglesia neutralizada, sin poder para reproducirse. Una vez que una iglesia abandona su posición en el evangelio, ya no tiene poder de redimir. Y cuando esa iglesia no tiene más una posición, va a caer en cualquier cosa. La pérdida de respeto por parte del mundo es obvia, es evidente. La cultura norteamericana actual ve a la iglesia como un club más para ser socio, un lugar más donde uno puede ser visto, un lugar más donde intercambiar tarjetas de presentación, un lugar más para convencer a los votantes. Eso es como se ve la iglesia en la cultura norteamericana en el día de hoy. La iglesia simplemente ha perdido su reputación como una comunidad distinta y única de personas que en su momento se las respetaba y temía, un pueblo santo que representaba a un Dios justo. La reputación de la iglesia en el libro de los Hechos ya no es la reputación que tiene la iglesia en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países. Piense ahora, por favor, en cuántas iglesias conoce usted que se parezcan a esta. Escuche bien, voy a leer Hechos 5, versículos 11 al 13. Dice allí la palabra de Dios: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Acabo de leer Hechos 5, versículos 11 al 13. A propósito, este pasaje está justo después de un acto de disciplina sobre creyentes que no se arrepentían de su pecado. ¿Se acuerda? Ananías y Zafira. Tal vez usted esté preguntándose, si la gente no se atrevía a juntarse con ellos, ¿eso no afectaba negativamente el crecimiento de la iglesia? Evidentemente sí, ya que la gente en Jerusalén comenzó a pensarlo 2 veces antes de asistir. ¿Sabe una cosa? Necesitamos recordar que existe una vasta diferencia entre juntar una multitud y construir una iglesia. Entonces,
Estoy recordándole aquí cuáles son los beneficios de la disciplina en la iglesia. Mencioné en primer lugar, el honor del nombre de Dios es promovido. En segundo lugar, le dije que la integridad de la iglesia es preservada. Pero en tercer lugar, déjeme mencionarle que la doctrina pura es protegida. Dice Tito capítulo 1, versículos 10 y 11 de esta manera: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo continúa instruyendo a la iglesia en cómo lidiar con falsos maestros que desafiaban la pureza doctrinal de la misma, diciendo así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Acabo de leer Tito capítulo 3 versículos 9 al 11. La palabra griega traducida aquí divisiones, hablando del hombre que las causa, es la palabra que se traduce al castellano como hereje. Esta palabra se refiere a una enseñanza escogida por uno mismo en vez de haber sido revelada por Dios. Pablo le dice claramente a la iglesia que rechace, que deje afuera de la asamblea a alguien que menosprecia la doctrina de la Escritura y escoge su propia forma de enseñanza por sobre la revelación divina. Esta palabra puede ser explayada y puede hacer referencia también a individuos divisivos, como lo expresa la versión Reina Valera, que con su influencia verbal avivan un espíritu de división en medio de la iglesia. A propósito, esos pasos que vimos basados en Mateo 18 no deben necesariamente ser seguidos en este caso. En el caso de un creyente divisivo o que se aparta de la doctrina, se le debe advertir 2 veces y luego se lo debe excomulgar. Eso es lo que dice la Biblia. Quizás Pablo está animando a Tito a seguir este camino más corto de la expulsión por el simple hecho de que la persona que divide puede influenciar en las ovejas y arruinar la unidad del rebaño en muy poco tiempo. ¿Cuántas personas hemos visto que han pasado por esta situación? ¿En cuántas iglesias, en nuestras propias iglesias, cuántas veces hemos visto esto? La aplicación decisiva de Tito 3:10 no solo protege al rebaño de un gran drama, sino que quita rápidamente al individuo de la asamblea, apaga el fuego antes que consuma todo el bosque. Pero en cuarto lugar, se lleva a cabo un rescate del pródigo. Cuando usted está disciplinando en la iglesia, va a llevar a cabo el rescate de aquel pródigo. Un creyente que persiste en no arrepentirse de su pecado queda en peligro de 2 cosas. Primero, perder un galardón completo. El apóstol Juan advirtió a los creyentes a que se cuiden y se mantuvieran lejos de los falsos maestros que instigan la desobediencia. Él dijo que los que permanecieran fieles a Cristo recibirían galardón completo, dice 2 de Juan 1:8. Este pasaje nos da a entender que los creyentes que no logren vivir fielmente van a perder su galardón. O sea, los premios dados por el Señor Jesucristo a los creyentes en el tribunal de Cristo. Pablo escribió acerca del tribunal de Cristo y dejó en claro que sería el juicio final solo para los creyentes. Y el juicio en este tribunal no será para determinar si vamos a entrar al cielo o no, sino para determinar nuestra autenticidad mientras vivíamos en la tierra. Será un momento para determinar si las cosas que hicimos fueron de provecho o no. Pablo nos da un cuadro de lo que será ese día.
Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Escúcheme bien. Si usted puede seguir conmigo la lectura, por favor, hágalo. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Si no puede seguir la lectura, escuche, se lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Escuchó? Leí 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Nosotros creemos que la pérdida que Pablo menciona aquí es la pérdida de un galardón completo. Pero no solamente aquella persona que no quiere arrepentirse de su pecado está en el peligro de perder su galardón completo, sino también está en el peligro de perder la vida. Pablo habla de creyentes en Corinto que murieron prematuramente por haber tomado la cena del Señor con un corazón en pecado y sin arrepentimiento. Él dice: porque el que come o bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice 1 Corintios 11, 29 al 30. La referencia a dormir allí no es a algún tipo de limbo, sino que es una referencia a la muerte física de aquellos que no se arrepintieron. Si bien eso puede parecer aterrador para la mayoría de los creyentes, el aspecto más aterrador es la ausencia de disciplina. La persona que practica el pecado sin evidencia de disciplina de parte de Dios, escuche, es la que realmente debe de temer. Tal como lo sugiere el escritor de la carta a los Hebreos, un pecador que no se arrepiente y que nunca recibe disciplina puede que no sea de la familia de Dios. ¿Lo entendió? Dice Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está la gran preocupación que debe tener. Si usted no está siendo disciplinado por Dios, tenga cuidado. Tal vez no es un hijo o una hija de Dios. Nosotros tenemos todas las razones para creer que Ananías y Zafira fueron creyentes que cayeron en el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lidió con ellos quitándoles la vida. Y al hacerlo, emitió una advertencia a esta nueva institución llamada Iglesia, que incluso en la era de la gracia, la santidad sigue siendo el estándar de vida que Dios espera. Nos queda muy poco para terminar este estudio, pero no lo vamos a poder completar en el día de hoy. Por favor, siga orando, siga estudiando, siga indagando en la palabra de Dios en cuanto a este tema, un tema muy, pero muy importante. En busca de pródigos, la disciplina en medio de la iglesia. Que Dios nos ayude a aplicar su palabra en cada una de nuestras iglesias, en confrontar con el pecado, en advertir, en amar, en disciplinar y también en restaurar a estas personas que han caído en pecado. Esa es nuestra máxima aspiración y nuestra oración a Dios. Que Dios nos ayude a seguir levantando en alto la maravillosa palabra de Dios.